Ahora que hemos visto al diablo, debemos enfrentar a sus siervos mortales en la tierra. Brujas, hechiceros, magos, todos están al servicio de Satán y sus esbirros infernales, quienes intercambian la salvación del más allá, sus almas eternas, por el poder de causar el mal en el mundo de los vivos. ¿Existe alguna escapatoria para los practicantes de la brujería? ¿Podremos estar alguna vez a salvo de estos monstruos siniestros entre nosotros? ¿Qué eran las brujas y el diablo antes del cristianismo? No hay que buscar más atrás que la antigua Grecia, cuya mitología está poblada de dioses, semidioses, bestias y criaturas creadas por la venganza o la compasión de los dioses enfurecidos. La Teogonía de Hesíodo, un poema épico del siglo VIII a.C., describe a una diosa de la magia que existía antes del panteón griego del monte Olimpo. Hécate era tan poderosa y venerada que incluso el rey de los dioses griegos, Zeus, le rendía homenaje. Hécate, honrada por Zeus, hijo de Cronos, recibió magníficos dones para compartir la tierra y el mar estéril. También recibió honores en el cielo y es muy honrada por los dioses inmortales. Hasta hoy, cada vez que un hombre sacrifica y reza pidiendo favor, según la costumbre, invoca a Hécate. Gran honor llega fácilmente a aquel cuyas oraciones la diosa recibe favorablemente, y ella le otorga riqueza porque sin duda el poder está con ella. Zeus toma el poder tras vencer a los titanes. Una de las primeras diosas, Hécate, gana su favor y se salva del destierro. Ella se asocia con el inframundo, ese reino de los muertos en Hades, así como con las almas de los muertos que vagan como fantasmas. En la superficie se colocan estatuas de ella en las puertas y en las encrucijadas para mantener alejados a los espíritus errantes. Más destructiva y decididamente malvada, es Circe, una verdadera bruja de la mitología griega. Esta hechicera también es una semidiosa. Su padre era Helios, el dios del sol. Ella vive en la isla Eea, según algunos, como un destierro cuando varios de los hombres de Odiseo festejan en la mansión de Circe. Ella los droga con una poción y luego los transforma en cerdos. Uno de los miembros de la tripulación, Uralocus, escapa para contarle a Odiseo bajo el consejo del dios Hermes. Odiseo logra restaurar a su tripulación y luego disfruta de un año en la isla de Circe, así como de su compañía. A medida que surge el cristianismo con su único dios, los panteones de dioses como el griego y el egipcio son considerados paganos. La figura de la bruja y la hechicera, a los ojos del cristianismo, ya no está con Dios, sino en sintonía con el diablo. En el Antiguo Testamento, el rey Saúl se aparta del favor de Dios, mientras el ejército filisteo se prepara para tomar su reino. Saúl anhela la sabiduría del difunto profeta Samuel, rechazado por sus seguidores, los sacerdotes y profetas. Saúl recurre a su último recurso y se acerca a la bruja de Endor, quien se comunica con los muertos. La bruja invoca el espíritu de Samuel, quien advierte fatalmente. Saúl y sus 3 hijos caerán en batalla al día siguiente, cuando sus hijos sean masacrados por los filisteos. Al día siguiente, Saúl sabe que su tiempo ha terminado y se arroja sobre su espada, lleno de dolor y desesperación. ¿Pero realmente la bruja de Endor invocó a Samuel, o era un demonio disfrazado, uno que creó una profecía autocumplida? En 1136, Godofredo de Monmouth escribe su obra,
Historia Regum Britanni, la historia de los reyes de Bretaña, y en ella revela al hechicero Merlín Ambrosio. La ascendencia de Merlín no está clara. Algunos afirman que es hijo de un ángel y una monja. Algunos, especialmente sus enemigos, acusan a Merlín de ser hijo de un humano y un súcubo, y que su objetivo es contrarrestar las enseñanzas de Cristo. Por suerte, el bautismo de Merlín en la infancia entierra el mal en su alma, con el tiempo. Merlín se hace amigo de Uther Pendragón durante su ascenso al trono, antes de enfrentarse al enemigo de Uther, Garwas, en combate. Merlín sí usa sus poderes para el mal, aunque el resultado creará el paradigma de la nobleza. Uther, deseoso de la esposa de Garwa, Igraine, hace que Merlín lo transforme en una copia de su enemigo. Esa noche, Uther entra al castillo de Galwa, disfrazado de Gawas, y seduce a la desprevenida Igraine. Gawas cae en el campo de batalla. Al día siguiente y meses después, Igraine da a luz a su hijo con Uther. Él es Arturo, un niño al que Merlín enseñará y moldeará a medida que crece. Merlín hace todo lo posible para asegurar su ascenso al poder como el rey Arturo de la Mesa Redonda. Deseando una espada mágica, Excalibur, para Arturo, Merlín se encuentra con la mística Dama del Lago. Ella es una ninfa acuática, y Merlín se da cuenta de que desea más que la espada, también a la hechicera misma. En algunas leyendas, Merlín le enseña magia, y pronto ella se vuelve más poderosa que él, pero la Dama del Lago finalmente destierra a Merlín a una prisión impenetrable. Unos creen que es una torre de cristal y otros una cueva. Mientras Arturo cae en batalla y es llevado a su lugar de descanso final, Merlín sin duda es Satán y un familiar o espíritu que los... Sus nombres varían desde el francés Verdelet, el alemán Helleklug o Cutus, hasta el inglés Grisel, Ilemansar, Cremega, Gridigut o Vinegar Tom. Como las brujas celebran la perversión del cristianismo por parte de Satanás, también pueden ser reclutadas al sacar de contrabando una hostia de una iglesia y dársela a Satanás. El dramaturgo inmortal Guillermo Shakespeare utiliza brujas y magos en dos de sus obras más emblemáticas, en Macbeth. La caída del futuro rey se precipita cuando busca el consejo de tres brujas. La profecía de que se convertirá en rey lleva a él y a su esposa a asesinar a su amigo, el rey Duncan, y a su propia caída. Para la última obra de Shakespeare, La Tempestad, la figura del mago próspero es noble y buena, pero su predecesora, la bruja Sycorax, es vil y malvada. Antes de la obra, ella atrapó a Ariel en un árbol. Su vil descendiente, Caliban, es un cambión concebido tanto por Sycorax como por el diablo. Las fantasías y representaciones dramáticas de la magia negra de Shakespeare nunca podrían igualar el verdadero horror del siglo XVII. Los juicios de brujas de Salem. En 1689, la aldea puritana de Salem, Massachusetts, recibe a su primer ministro ordenado, el reverendo Samuel. París gobernará el pueblo con mano de hierro y perpetuará males peores que los que dice detener. Todo comienza cuando la hija del reverendo París, Elizabeth, y su sobrina Abigail empiezan a tener ataques que son más que epilépticos y rozan lo sobrenatural.
Se convulsionan incontrolablemente, gritan, lanzan cosas por la habitación, emiten sonidos extraños, se arrastran debajo de los muebles y, según un testigo presencial, incluso se contorsionan en posiciones antinaturales. Anna Putnam, otra niña en Salem, también afirma tener episodios similares. Su comportamiento es impío. Si no viene directamente del diablo, entonces debe ser de sus secuaces. El 29 de febrero de 1692, después de que las niñas son presionadas por 2 magistrados para revelar a sus afligidoras, nombran a 3 mujeres. Kichuba es la esclava caribeña del reverendo París. Sarah Good es una mendiga sin hogar. Y Sarah Osborne es una viuda anciana para los aldeanos. No hay duda de que las mujeres son brujas que están llevando a cabo la obra del diablo. El 1 de marzo, las 3 mujeres comparecen ante los magistrados y son interrogadas por varios días. Good y Osborne niegan los cargos. Testigos dicen haber visto a Sarah Good volando a reuniones de la aquelarre nocturnas. E incluso su propio esposo afirma que ella va por el camino de convertirse en bruja, si es que no lo ha hecho ya. La hija de Good, Sarah, de solo 4 años, testifica en contra de su propia madre y ella misma es encarcelada por brujería. Tituba, acusada de contarles a las niñas historias de íncubos y demonios de los malayus, Melafacarum, finalmente confiesa. Ella dice: el diablo vino a mí y me ordenó servirle, y que un hombre de negro la persuadió para que firmara un libro. El libro del diablo tiene las firmas de sus brujas escritas con sangre. Las 3 mujeres son encarceladas. Tituba, quien inadvertidamente avivó la casa de brujas, es liberada después. Salem es invadido por un miedo paranoico a la magia negra. Otras mujeres también son acusadas de brujería, incluso una miembro activa de la iglesia. Osborne es ahorcada el 10 de mayo y el 29 de julio, Good es ejecutada junto a otros culpables de brujería. Luego está Giles Corey. El próspero granjero es arrastrado a la caza de brujas el 18 de abril de 1692, acusado de ser un brujo. Una de las acusadoras es Mercy Lewis, de 19 años. Es 9 de septiembre. Vi a Giles Corey aparecer y afligirme, pidiéndome escribir en su libro. Y así continuó, de manera muy aterradora, haciéndome daño de vez en cuando, golpeándome y casi rompiéndome la espalda. Hasta el día de su interrogatorio, que fue el 19 de abril, y también durante el tiempo de su interrogatorio. Me afectó y me torturó de manera muy dolorosa y también varias veces después, insistiendo con vehemencia en que escribiera en su libro. Y de verdad creo en mi corazón que Giles Corey es un brujo espantoso. Desde que estuvo en prisión, él o su apariencia me ha atormentado dolorosamente. Corey se niega a declararse. El castigo de la ley es como mínimo draconiano. Painfault et deux consiste en acostar a un prisionero bajo una tabla pesada, ponerle piedras encima y presionarlo. Hasta que haga una declaración el 17 de septiembre después de meses en prisión, Corey es llevado a un campo cercano donde el alguacil Jorge Corwin tiene. 6 hombres ponen piedras pesadas, una a una, sobre él. Él se niega incluso a gritar. 2 días después, instado a declararse de una u otra forma, Giles grita: ¡más peso! El gobernador William Phips, preocupado por la plaga de brujería, el 27 de mayo de 1692, crea una orden especial de Ollere y Terminer para juzgar a las brujas. El caso de Bridget Bishop es el primero que oyen. Conocida por su promiscuidad, es declarada culpable y ahorcada el 10 de junio. Una preocupación creciente es la admisibilidad de la evidencia espectral, donde los testigos testifican sobre visiones y sueños. El gobernador Phips atiende las súplicas contra la evidencia espectral tras el cuestionamiento por brujería a su esposa.
El 29 de octubre, Phips disuelve la Corte de Oyer y Terminere y la reemplaza con la Corte Superior de Judicatura. La principal diferencia es que la judicatura no permite la evidencia espectral. Solo 3 de 56 acusados son condenados. En mayo de 1693, Phips perdona y libera a los sobrevivientes de los juicios de brujas de Salem. Al final, la obra del diablo fue cometida por las masas histéricas de Salem. 200 personas fueron acusadas, 19 ahorcadas y Corey aplastado hasta morir. La leyenda dice que Corey aparece caminando en el cementerio antes de que ocurra un desastre en Salem, un pueblo que eternamente sigue siendo su hogar. Creo que las brujas históricamente solo eran personas que pensaban muy independientes, ¿sabes? Y creo que eso no era permitido y ciertamente estaba prohibido para las mujeres, especialmente ser ellas mismas, tener sus propios intereses. Ya sabes, tal vez no ponerse todo el corsé y esas cosas que se les exigía usar, tal vez vestirse un poco diferente, tal vez vestirse todo de negro. Ellas fueron las primeras, como los chicos de la contracultura. Creo que las brujas solo seguían su propio ritmo. Vestían y usaban sombrero negro. Ya sabes, les gustaban todas esas cosas góticas y baratijas extrañas y coleccionar, y también eran un poco nerds. Creo que veo a los monstruos como nerds. Tal vez solo soy yo, pero pienso que no encajaban y eran inadaptados. Siempre surge la pregunta de por qué alguien está tan satisfecho consigo mismo y con lo que hace. Mejor saquémosla de su casa y quemémosla, ¿sabes? Creo que eso es como, ya sabes, la mentalidad de mente colectiva. Cada vez que alguien es capaz de encontrar su propio camino y ser su propia persona. Tal vez sea mala actitud, pero creo que la mayoría de las brujas son incomprendidas. Sabes, no eran monstruos, solo eran personas diferentes, con creencias, formas, vestimenta y tradiciones distintas. Y eso simplemente asustó a los de mente cerrada, no les gusta. Cada vez que hay una película sobre brujas, siempre me pregunto, ¿serán capaces de abordar este tema y lograr que sea algo aterrador? ¿Ve? Sabes, que funcione como película, las brujas y los fantasmas probablemente sean los dos más difíciles. Simplemente porque sabes que todo se trata del misterio, ya sabes, una vez que revelas de qué se trata todo, entonces se vuelve realmente difícil. Simplemente desaparecen porque todo el misterio es lo que los hace fascinantes y mientras menos sepamos de ellos, más interesantes son. El folclore eslavo da origen a la Baba Yaga, una anciana de aspecto siniestro que vuela en un gran mortero dirigido con una maja. Su casa, montada sobre patas de gallina, corre por el bosque. Baba Yaga y Zamoshek, recopilados en el siglo XIX por Alexander Nikolaevich Afonsev, cuentan la historia de una Baba Yaga más dialogante y diabólica. 41 hijos llegan al castillo de la Baba Yaga en busca de esposas. Baba Yaga les permite casarse con sus 41 hijas. Y la noche después de la boda, el hermano Zamoshek descubre la aterradora verdad detrás de la caridad de Yaga. Directamente de la boca del caballo, a medianoche, Baba Yaga grita para que sus sirvientes decapiten a los hombres. Los sirvientes matan a sus hijas, que están vestidas con la ropa de los hermanos. En cambio, Baba Yaga descubre la verdad a la mañana siguiente cuando sale y ve las cabezas de sus 41 hijas en estacas y los hermanos se han ido. Otra historia, en el mismo volumen, cuenta sobre Ivashko, quien se aventura en un mundo subterráneo para conseguir 3 esposas para él y sus 2 hermanos. Pero sus hermanos cortan la escalera para impedir que regrese al mundo superior tras llevarse a las futuras esposas. Un gigante envía a Ivashko a la casa de la Baba Yaga, una cabaña sobre patas de gallo. Así que el joven siguió y siguió hasta llegar a la cabaña y entró. La Baba Yaga gritó, «Fifum,
huesos rusos, ¿por qué vienes aquí? Madre, el gigante me envió a pedir tu águila para ir a Rusia. Ve al jardín, respondió la Baba Yaga. Hay un vigilante en la puerta. Toma sus llaves y pasa por las 7 puertas, y cuando abras la última, el águila batirá sus alas. Siéntate en su lomo. Si no tienes miedo y te vas volando, lleva carne contigo y dale de comer cada vez que se dé la vuelta. En este cuento, la Baba Yaga es como una hada madrina y usa su magia para el bien. Pero no es así en los cuentos populares de Rusia, escritos por Vera Sinofontovna Kalamantiano de Blumenthal en 1903. Una madrastra malvada, cansada de los hijos de su esposo, los envía al bosque a visitar a su madre, quien vive en una cabaña sobre patas de gallina. Sin embargo, antes de irse, visitan a la madre de su padre, quien les dice la verdad. Están siendo enviados con una bruja a quien deben enfrentar. Los niños obedientes llegaron al bosque y, oh maravilla, allí estaba una cabaña, y qué curiosa era. Tenía patas de gallina y una cabeza de gallo arriba. Con sus voces infantiles y agudas gritaron en voz alta: «Izbushka, Izbushka, da la espalda al bosque y la cara a nosotros». Y la cabaña hizo lo que le ordenaron. Los huérfanos vieron a la bruja descansando cerca del umbral, con la cabeza cerca, un pie en cada esquina y las rodillas cerca de la cumbrera. «Feo», exclamó la bruja, «siento el espíritu ruso». Los niños, asustados, se mantuvieron muy juntos y, pese al miedo, dijeron amablemente: «Abuelita, nuestra madrastra nos envió para servirte». «Está bien, no me opongo a quedarme con ustedes, niños. Si cumplen mis deseos, los recompensaré, si no, me los comeré». Los animales que rodean la cabaña de Baba Yaga, como ratones y un gato negro, ayudan a los niños a escapar y llegar a casa. El padre destierra a la madrastra y los 3 viven felices para siempre. Es aquí donde se hace evidente el origen del nombre de la bruja. Baba significa abuela y Yaga, bruja. Las similitudes con Hansel y Gretel, un cuento popular alemán registrado por los hermanos Grimm alrededor de 1812, son asombrosas. Hansel y Gretel, al saber que sus padres los abandonarán en el bosque, Hansel deja un rastro de piedritas para regresar a casa. El padre se alivia al verlos regresar, pero la madre insiste en llevarlos otra vez al día siguiente. Esta vez, todo lo que Hansel tiene para dejar un rastro son migajas de pan. Tres días después, se encuentran con una casa mágica hecha de pan y cubierta de pasteles. Las ventanas son de azúcar transparente. El techo era de galletas de jengibre, la chimenea de turrón y los lados con galletas glaseadas. Cuando los niños empiezan a comer la casa, su habitante, Nibble, sale. Roedor, pequeño ratón que está royendo mi casa. Una mujer tan vieja como las colinas es amable y les da de comer y luego los acuesta, pero todo es una actuación. En realidad era una bruja malvada que acechaba a los niños y solo había construido su pequeña casa de pan para atraerlos allí. Cuando un niño caía en su poder, lo mataba, lo cocinaba y se lo comía, y para ella eso era un día de fiesta. Las brujas tienen ojos rojos y ven mal de lejos. Detectan a los humanos por su agudo olfato, como las bestias. Cuando Hansel y Gretel llegaron a su vecindad, ella se rió con malicia y dijo burlonamente: «Ya los tengo, no se me escaparán otra vez». A la mañana siguiente, encierra a Hansel en el establo y hace que Gretel cocine para él para engordarlo para su festín.
Después de 4 semanas, Hansel sigue engañando a la bruja miope, haciéndole creer que un palo es su dedo, que aún está delgado. Pierde la paciencia y decide cocinarlos al día siguiente. El intento de la bruja de engañar a Gretel para que entre al horno falla cuando la niña finge no entender, así que la bruja, frustrada, le muestra lo fácil que cabe su propia cabeza y Gretel actúa. Al destruir a la bruja, el hechizo de la casa de jengibre se rompió y Hansel y Gretel quedaron libres. Los niños encuentran riquezas en la casa de la bruja y regresan a casa con ellas. Su madrastra, misteriosamente muerta, les deja vivir felices para siempre con su padre. La bruja es presentada como el coco para asustar y hacer que los niños sean más cuidadosos. Si estás en Inglaterra, ten cuidado al caminar cerca de cualquier cuerpo de agua por la noche. No te acerques a la orilla, o podrías ver una figura larga y verde deslizarse bajo el agua, iluminada por la luz de la luna. Y si realmente no tienes cuidado, Jenny Diente Verde saltará desde el fondo fangoso y verás su piel verde pálida y sus ojos amarillos. Mientras sus largos brazos te envuelven y te aplastan, sus dientes verdes y puntiagudos se hundirán en tu carne. Jenny Diente Verde te comerá vivo. Mientras sus uñas afiladas recorren tu piel, adormeciéndote en un sueño profundo después de arrastrarte al fondo con ella, estarás perdido para siempre. Poe se burlaba de los movimientos ocultistas de su época, como los swinburgianos, Andrew Jackson Davis y los espiritistas. Usó esas creencias como inspiración para sus cuentos cortos, y desde temprano en su carrera, él estaba muy interesado en historias sobre mujeres que casi tienen creencias espiritistas que rozan la brujería. Y en Morella, de 1835, una mujer es capaz de regresar de la muerte poseyendo a su hija. En Ligia, una mujer, por pura fuerza de voluntad y conocimiento oculto, es capaz de regresar de la muerte y poseer a la segunda esposa de su marido. Poe aborda las pseudociencias y creencias ocultas de su época, incorporándolas a su ficción con resultados escalofriantes. Es 1900 y Lyman Frank Baum, quien fue criador de pollos, vendedor de fuegos artificiales, aficionado al teatro, dependiente de tienda y editor de un periódico del Medio Oeste, está publicando su propio cuento de hadas. El maravilloso Mago de Oz no solo reinventará el género, sino que también definirá la imagen popular de la bruja en los cuentos de hadas. El cuento de hadas tradicional, antes vigente, ahora es considerado histórico en la biblioteca infantil. Llegó el momento de nuevos cuentos maravillosos donde el estereotipo, Ginny, Publica su tercer libro para niños, El maravilloso Mago de Oz, junto con Beau W. Denslow. La primera edición de 10,000 copias se agota antes de su lanzamiento oficial. Es un éxito instantáneo que da lugar a 13 libros más de Baum. El libro comienza cuando Dorothy Gale, quien vive en una granja de Kansas con su tía M y su tío Henry, queda atrapada en su casa y es llevada por un tornado a la tierra mágica de Oz.
Parece que su casa ha caído sobre la bruja malvada del este y la ha matado. La bruja buena del norte manda a Dorothy con el mago en la ciudad Esmeralda para que la ayude a volver a Kansas. En el camino, Dorothy conoce al hombre de hojalata que no tiene corazón, al león que no tiene valor y al espantapájaros que no tiene cerebro. Para regresar a Kansas, conseguir un cerebro, valor y un corazón, los 4 deben matar a la malvada bruja del oeste. Esta pequeña bruja lleva un parche en el ojo, pero su único ojo bueno puede ver en todas partes como un telescopio. Ella controla lobos, abejas y monos voladores. Ella muere cuando Dorothy le lanza un balde de agua y se derrite, pero ¿quién era Dorothy Gale? Parece que ella es una combinación de 2 chicas. Ambas murieron trágicamente. La sobrina de Baum, Dorothy Louise Gage, murió de niña, lo que afectó mucho a su esposa, supuestamente. Baum Lee sobre una niña hallada muerta tras un tornado en Irving, Kansas. Su nombre era Dorothy Gale. Como era común entonces, y por el amor de Baum al teatro, El maravilloso Mago de Oz se adaptó a una obra el 16 de junio de 1902. En 1908 Baum financia el Fairy Log y Radio presenta una combinación de película, diapositivas y espectáculo teatral con actores. Es un desastre financiero que lo retrasa aún más económicamente y lo obliga a ceder los derechos de Oz a una compañía cinematográfica asociada, Selig Polyscope Company. En 1910, Selig utiliza los derechos para una versión cinematográfica muda de El maravilloso Mago de Oz, basada en la obra teatral de 1902. Se muda a Hollywood y en 1914 funda Oz Film Manufacturing. La compañía opera solo un año y produce 10 películas, incluidas 3 de Oz. Baum muere de un derrame cerebral el 6 de mayo de 1919. Sus últimas palabras para su esposa. Ahora podemos cruzar las arenas movedizas. Pero luego, en 1939, MGM lanza El Mago de Oz, un musical filmado en Technicolor y protagonizado por Judy Garland como Dorothy. Los efectos especiales y la producción la hacen un espectáculo visual digno de la visión de Baum. Pero no coincide con su visión de la bruja malvada de Margaret Hamilton. La bruja malvada del oeste, con piel verde y risa malévola, interpretada por Margaret Hamilton, definió la imagen de la brujería del siglo XX, y la película llega a convertirse en un clásico del cine. Mientras el vudú florece en Haití, el vudú similar pero distinto echa raíces en Luisiana. Desarrollada en torno a las tradiciones criolla, afroamericana y francesa, esta es una religión que incorpora la danza, el uso de amuletos y la adoración de los antepasados, ahora desaparecida. Cuando los esclavos fueron traídos a este país, de alguna manera se vieron obligados a aceptar la religión occidental, y en secreto había un poco de vudú, que era una religión de África Occidental, y eso se mezcló con creencias católicas y otras creencias. Y este tipo de crisol de, ya sabes, la religión original de mezclar y combinar, fue lo que creó lo que llamamos vudú. Y mucho del vudú está asociado con diferentes efectos, como un amuleto que usas para protegerte o una muñeca en la que le clavas alfileres para atormentar a tu enemigo o algún tipo de cosa así. Algunas cuentas que lanzas o ya sabes, hay todo este tipo de cosas, algo que usas, algo que haces, algún tipo de tótem. Sabes, hay mucha de esta clase de magia puesta en estos objetos y esta magia normalmente no viene directamente de los dioses. Siempre hay algún tipo de intermediario como Berencemede, que era una figura que servía como intermediario entre los poderes superiores y la gente que practicaba el vudú. Así que obtienes permiso de este intermediario para protegerte o de alguna manera crear un hechizo para vengarte de tus enemigos.
Y creo que hay un miedo genuino al respecto porque es desconocido y porque es algo clandestino. Creo que se convierte en parte de la literatura de terror y de las películas de terror con bastante facilidad. Al modernizarse, las prácticas del vudú parecen extremadamente exóticas y amenazantes, cuando en realidad mucho de eso proviene de nosotros mismos y de nuestras propias creencias occidentales. Mezclado, aún se practica hoy como religión. No creo que haya nada particularmente maligno en el vudú, es solo otra religión. Una reina del vudú preside los rituales. La más grande de estas reinas es María Laveau, quien vive en la ciudad de Nueva Orleans durante casi todo el siglo XIX. María Laveau nació el 10 de septiembre de 1800, se casó en 1819 y tuvo 2 hijos con su primer esposo. Tras fallecer su primer esposo después de unos pocos años, ella se vuelve a casar poco después y tiene 7 hijos más. También es en la década de 1820 cuando María Laveau se convierte en la reina del vudú de Nueva Orleans. Ella lee la fortuna de los ricos y revela secretos que solo el mundo espiritual podría conocer. Muchos hombres acuden a ella en busca de consejo, incluyendo a Aaron Burr y a Lafayette. En 1842, Madame Laveau empieza a vivir sola en una cabaña en la calle Sainte-Anne. Ella termina su reinado como la reina del vudú de Nueva Orleans en 1870 y le pasa el manto a su hija Marie Glapillon Laveau. Fallece el 15 de junio de 1881. El New York Times se refiere a ella como una de las mujeres más maravillosas que jamás hayan existido, por su actitud caritativa y hospitalaria hacia los demás. Incluso hoy en día, existe una manera de recibir el consejo de Marie Laveau. Dibuja una X en su tumba, da 3 vueltas, toca la tumba y luego grita tu deseo. Si te lo concede, debes regresar y encerrar tu X y dejarle un tributo a Marie Laveau, la reina del vudú de Nueva Orleans. Entonces existe la posibilidad de que veas su fantasma caminando entre las tumbas. Es 1905 en la montaña del Himalaya, Kangchenjunga. Este es Aleister Crowley y será conocido por otros 2 nombres. Uno de ellos es la Gran Bestia. Otro título que no llegará sino hasta después. Coincide con la infamia que genera a lo largo de su vida. Ese título es el hombre más perverso del mundo. Afuera de su tienda hay un alpinista suizo y 3 porteadores locales que están descendiendo la montaña en contra de su consejo. Crowley, quien había peleado con toda la expedición, afirma no haber sentido ninguna simpatía en absoluto. En este momento de su vida, Crowley ha descubierto su bisexualidad, que en ese entonces era un tabú social, y también ha descubierto el ocultismo. Esto ha resultado en que se una a la orden hermética de la Golden Dawn, una sociedad de culto. Solo es miembro 1 año. En El Cairo, Egipto, Crowley afirma haber recibido mensajes psíquicos de un mensajero del dios egipcio Horus. Esto resulta en la publicación de su libro de la ley, con el que inicia el movimiento religioso Telema. Luego viene la expedición fatídica. En 1907, Crowley continúa experimentando con hachís y se comunica con Horus, el profeta. Él funda una orden oculta llamada A, como sucesora de la Golden Dawn. 2 años después, Crowley realiza una invocación al demonio Coronzón. Esto implica un sacrificio de sangre y sella su infamia como satanista. Crowley se considera un seguidor de la magia, aunque disfruta la atención.
En 1920, Crowley alquila una villa en Sicilia y la bautiza como la Abadía de Telema, una comuna para él y sus seguidores. Cosas terribles pasan ahí. Es suficiente con que Crowley se haya vuelto adicto tanto a la heroína como a la cocaína. A los hijos de los seguidores se les permite presenciar magia sexual. Federico Carlos Loveday, recién graduado de Oxford, llega en 1923 de Londres con su esposa Betty May. Cambiando su nombre a Raúl, Loveday se convierte en un discípulo cercano de Crowley. Una fatídica mañana de febrero, Raúl bebe de un arroyo. Crowley alegará más tarde que advirtió a la pareja sobre su contaminación en menos de 2 semanas. El día de San Valentín, Raúl muere de una infección en el hígado. Los medios británicos, especialmente la revista John Bull, cubren la historia y declaran que Crowley es el hombre más malvado del mundo. Surge nueva información sobre May, viuda de Raúl. Ella afirma que Raúl tuvo que beber la sangre de un gato sacrificado y que Crowley organiza orgías en toda la comuna. Cuando el gobierno del dictador Benito Mussolini deporta a Crowley y a sus seguidores, la villa es abandonada. Aldeanos molestos pintan sobre las obras de Crowley con disgusto. Tras más aventuras y enfrentando su deterioro de salud, Crowley acaba viviendo en una pensión. El 1 de diciembre de 1947, el médico de Crowley se niega a recetarle heroína nuevamente. Crowley lanza una maldición al médico poco antes de morir él mismo. El médico muere en menos de 24 horas. El acto final del hombre más perverso de la Tierra. Gerald Gardner, estudiante de ocultismo y funcionario jubilado, conoció a Crowley pocos meses antes de la muerte de la gran bestia. Gardner desarrolla la religión Wicca, una que se distanciará de la versión satánica de la brujería y regresará a las raíces paganas precristianas. En la Wicca hay 2 deidades, el dios cornudo y la diosa madre, quienes pueden ser vistos como cualquier cosa, desde una sola diosa hasta una triple diosa. Un wicano, a diferencia de la figura clásica de la bruja de las leyendas, cree en su código de no dañar a nadie. Haz lo que quieras. Los aquelarres, con sus sacerdotes y sacerdotisas, a menudo lanzan hechizos dentro de círculos, no hechizos para maldecir, sino para sanar, otorgar fertilidad o protección. Sin embargo, seguimos aferrándonos a esa imagen de cuento de hadas de la bruja malvada con nariz torcida, verrugas y magia negra. Las brujas y brujos pueden esconderse a plena luz del día, sin que lo sepamos. Dios ayuda a quienes nos crucemos con uno. A continuación, nos encontraremos con las bestias que se esconden bajo la apariencia de un hombre, cosas que, en muchos casos, alguna vez fueron humanas, pero están malditas. Convertirse en algo más que humano, perder el control y volverse mucho más bestial de lo que cualquier hombre podría ser. Nos encontraremos con hombres lobo y otros cambiaformas, y veremos a los monstruos más salvajes entre nosotros. Gracias por vernos. Si quieres apoyarnos para crear más contenido histórico, dale like, comenta y comparte este video con otros aficionados. Y, por supuesto, asegúrate de suscribirte para ayudar a que la historia siga sucediendo.